La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Cárceles del Alma. Qué alegría estar juntos otra vez aquí en Conectados con la Palabra, este programa que hemos establecido desde la Biblia para llegar a la vida del joven y de todas las personas, ayudándonos a tomar decisiones sabias desde las verdades de la Palabra de Dios. El gran problema de la juventud de hoy es que escucha muchos consejos, pero no escucha la Palabra de Dios, que es una fuente de sabiduría para tomar buenas decisiones. Y cómo cambia la vida de un joven cuando descubre la bendición de la Palabra. Y precisamente estamos estudiando desde la Biblia, capítulo por capítulo, el libro de Primera Samuel. Hemos recorrido diferentes personajes. Ahora estamos con la vida de David, la vida de Saúl, la vida de Jonatán. Y hoy vamos a leer en el capítulo 22 de Primera Samuel, junto con el Salmo 142, un relato muy particular cuando a David, ya en plena huida de Saúl, en plena persecución tremenda y asesina de parte de Saúl sobre la vida de David, llega a un lugar muy particular que es la cueva de Adulam. Dice 1 Samuel capítulo 22, desde el versículo 1, dice la palabra de Dios así: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Vamos a leer ahora el Salmo 142. Es probable que David allí en la cueva de Adulam haya escrito 2 salmos, uno de ellos es el 142. Y dice David así: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante del Señor manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú, Señor, conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, no hay quien cuide mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Y aquí está nuestra frase, de donde surge el título de este programa: saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú, Señor, me serás propicio. Repetimos la primera frase del versículo 7 del Salmo 142, saca mi alma de la cárcel. ¿Saben? Toda persona, todo joven, sufre en algún momento de su vida circunstancias difíciles, experiencias traumáticas, injusticias, pruebas, que lo llevan a poder aprender, crecer o quedar atrapado en la peor de todas las cárceles, que es la cárcel del alma. Yo recuerdo una chica en el norte de mi país, frente a la precordillera, cuando terminamos de dar el mensaje en un campamento, se acercó a mí y a mi esposa Esther y nos confesaba cómo cuando era muy niña, 4 o 5 años, fue abusada en su casa. Y con los ojos llenos de lágrimas, ya una chica grande, no podía librarse del dolor y la angustia que significaba la indignidad que le producía haber vivido una experiencia tan traumática. Miren, Satanás es un especialista para encarcelar el alma del cristiano. Muchas veces el resentimiento, el odio, la rebeldía, la queja hace de nuestra alma una cárcel. Y lamentablemente esto lleva muchas veces a tomar las peores decisiones de la vida. En el trato muchas veces con los jóvenes que padecen el flagelo de las adicciones, uno trata de escuchar un poco el relato de su vida y muchos de ellos entraron en el consumo de drogas
como una manera de flagelarse, de condenarse, tomando una decisión equivocada como fruto de un hogar destruido, de experiencias traumáticas, de violencia, de incomprensión. Miren, aquí nosotros encontramos a David en un momento muy particular de su vida. Él hemos leído en 1 Samuel capítulo 22 que David huía a Gat al saber que había sido condenado a una persecución por parte de Saúl. Luego él decide irse de allí y llega a la cueva de Adulam, al sudoeste de Jerusalén. Tenía un acceso difícil y allí fue David con sus amigos a esperar de alguna manera cómo seguía todo esto de la persecución de Saúl. Primero viene su familia y él queda allí esperando cómo Dios le va a guiar para seguir adelante en medio de la prueba. En el versículo 3 que no hemos leído del capítulo 22, dice que David habla y piensa diciendo: hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Y en esta frase David está diciendo: yo sé que estoy en un momento difícil, pero necesito la guía de Dios. Yo sé que Saúl me persigue, yo sé que estoy en un momento muy complicado de mi vida, pero no voy a permitir que mis enemigos me metan en una cárcel. El relato sigue adelante y 400 angustiados, endeudados y perseguidos vienen a David junto con su familia y comienzan a ser el ejército de David. Esos 400 luego se convertirán en 600 y terminan siendo los valientes de David. Ahora es notable que allí David no permite que Satanás lo meta en una cárcel. Y él escribe desde la cueva de Adulam con la angustia y la presión que le significaba saber que el rey con todo su poder, con todo su ejército buscaba su vida. Estas palabras en el Salmo 142. Saca mi alma de la cárcel. Y el título del programa que estamos desarrollando son Las cárceles del alma. Claro que sí. Allí donde Satanás nos lleva después de experiencias traumáticas y momentos difíciles, y el lugar donde solamente Dios nos pueda sacar. Seguramente vos me estás escuchando en este tiempo y quizás sientas que sos preso de tus rencores, de tus resentimientos, sentís que tu vida está complicada, que no podés perdonar personas, que estás en una cárcel interior de la cual no te podés librar. Es maravilloso dejarnos llevar por el Señor en las palabras del Salmo 142, donde David experimenta a Dios sacándolo de 3 cárceles del alma que aparecen aquí. ¿Cuáles son las cárceles del alma que encontramos aquí? David apela al Señor. Él dice en el versículo 7 del Salmo 140, Dios, Señor, tú me serás propicio, como diciendo, Señor, tú eres la puerta de salida, tú eres el que me puede sacar, tú sacarás mi alma de la cárcel. ¿De qué cárceles del alma estaba hablando David? Bueno, la primer cárcel del alma la encontramos en el versículo 2. Dice, delante de él expondré mi queja. Primera cárcel del alma, la queja. Versículo 2. En segundo lugar, la segunda cárcel también está en la parte final del versículo 2 y él dice, delante del Señor manifestaré mi angustia. Aquí está la segunda cárcel del alma, la angustia. Y la tercer cárcel está en el versículo 3, cuando dice, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, en el camino que andaba, aquí está la tercer cárcel, me escondieron lazo. Así que David descubre que Dios lo saca de la cárcel de la queja, de la cárcel de la angustia y de la cárcel de los lazos. Seguramente, mientras vamos desarrollando estas verdades de la palabra de Dios, te vas a ir dando cuenta que quizás estás en una de estas cárceles. Vamos a ver la primer cárcel, la cárcel de la queja. ¿Sabes? Esta palabra queja en el original se traduce congoja, preocupación. Esta palabra aparece en 1 Samuel capítulo 1, versículo 16, cuando allí Ana, acongojada por su esterilidad, viniendo al templo, encontrándose con el sacerdote Elí, angustiada porque no podía tener hijos y no podía dar a su esposo descendencia, acongojada porque su rival Penina
continuaba todo el tiempo burlándose de ella y oprimiéndola. Y allí dice 1 Samuel 1:16, la magnitud de mis congojas. Es la misma palabra, congojas, preocupación, carga. ¿Qué tenía que ver la congoja de David con la congoja de Ana? Sencillamente que ambos tenían personas que les producían todo esto. Para David, la gran congoja y la gran queja era porque Saúl, el rey, en forma injusta, en forma totalmente sin sentido, llevado por el odio, lo perseguía y lo podía matar. En el caso de Ana, ella tenía una gran queja por su esterilidad, pero más aún porque había una rival, Penina, que todo el tiempo la molestaba y la ponía en angustia. ¿Sabes? La queja tiene que ver con personas con las cuales tenemos enfrentamientos. ¿Sabes? Muchos de nosotros a lo largo de la vida tenemos quejas, congojas que nos sumergen en una cárcel. Tienen nombre y apellido, tienen que ver con una persona. Para David fue siempre Saúl. Más de 10 años fue su queja y su congoja. Yo no sé cuál es la tuya. Quizás sea problemas que tuviste en tu familia, con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos. Situaciones que ya no podés aceptar más. Situaciones que te complican, que te llevan a tener resentimientos, rencores. Quizá tiene que ver con alguien de la iglesia, con algún hombre, con alguna mujer, algún líder. Quizá estás enfrentado con algún compañero, con alguna compañera de milicia, con alguien que comparte contigo. Quizá te has sentido defraudado y en medio de eso continuamente de tu boca surgen quejas, resentimientos, congojas. ¿Sabes? Los problemas interpersonales nos sumergen en cárceles, donde Satanás nos quiere tener preso de por vida. He conocido personas adultas que nunca han perdonado, que nunca han abierto la puerta que Dios le estaba abriendo para poder salir de esa cárcel. ¿Y cuál es la puerta para salir de la cárcel de la queja cuando tenemos enfrentamientos interpersonales por diferentes causas de la vida? ¿Sabes? Santiago dice en el capítulo 5, versículo 16, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros para que seáis sanados. ¿Sabes? En medio de un marco de enfermedad, Santiago está diciendo, las quejas, los enfrentamientos personales, los resentimientos, las raíces de amarguras terminan enfermando el alma, terminan poniéndonos en medio de una cárcel que solo Cristo nos puede sacar. ¿Sabes? Algunos de nosotros vivimos toda la vida en medio de una cárcel, presos, encerrados. ¿Sabes? Me lleva a la mente aquí al capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles, otra cárcel, la de Pablo y Silas, versículo 25. Allí fueron puestos por causa de los enemigos de la fe, en forma injusta. Allí podrían estar enojados con Dios, allí en la oscuridad, en medio del dolor musculares que le traían las cadenas y el lugar oscuro de la cárcel de más adentro, en un lugar donde siempre había quejas y lamentos. Pablo y Silas cantaban himnos y alabanzas al Señor. ¿Sabes? Estaban presos físicamente, pero estaban libres de la cárcel del alma. Habían apelado a Dios, como tenés que apelar vos. Cuando uno tiene una cárcel del alma con una persona, primero tiene el problema con la persona, pero luego el problema es seriamente con Dios. Necesitas en este tiempo tomar la puerta que Dios te da para confesar las ofensas a Dios, pedirle perdón, entender que Cristo murió en la cruz aún por esos pecados, entregar todos tus resentimientos y decirle al Señor, saca mi alma de la cárcel. El segundo paso ha de ser tomar la iniciativa, buscar a la persona. En lo que dependa de tu parte, Romanos capítulo 12, arreglar las cuentas, pedir perdón y ser libre. Si Satanás te ha metido en la cárcel de la queja, si tiene nombre y apellido, yo quiero invitarte a que te encuentres con Dios y pidas que Él te saque de esa cárcel. Pero hay una segunda cárcel que el enemigo quiso llevarlo a David, y es la cárcel de la angustia. Esto está en el versículo 2. La palabra angustia se traduce tribulación, aflicción. ¿Sabes? Ya no tiene que ver con personas. Aquí el disparador son las circunstancias. 400 angustiados, igual que David, estaban ¿por qué? Por deudas, por conflictos,
por situaciones, quebrados económicamente. ¿Sabes? Ellos podrían luchar toda la vida con las circunstancias adversas. Sin embargo, David también pudo experimentar la libertad de parte de Dios para sacarlo de la cárcel de la angustia. Esto fue un continuo experimentar de parte de David. Cuando vamos al capítulo 30 de 1 Samuel, cuando David está en medio del momento más difícil de su vida, pensando que sus esposas habían sido matadas por el invasor y pensando que habían perdido sus propios hijos con todo su ejército, dice la Biblia que David se angustió mucho porque el pueblo, su ejército, sus valientes frente a lo que había ocurrido, pensaban en apedrearlo. Pero David, dice la Biblia, se fortalecía en Dios. Circunstancias difíciles. ¿Quién de nosotros no las ha vivido? Derramamos muchas lágrimas por las circunstancias difíciles de la vida. Santiago dice que estas circunstancias muchas veces son pruebas de Dios y dice que tengamos por sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. ¿Sabes? La cárcel de la angustia cambia cuando las circunstancias adversas dejan de ser vistos como una calamidad en la vida y la entendemos como una escuela de Dios. ¿Sabes? El apóstol dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que fiel es Dios, que juntamente con la tentación, con la prueba, nos dará también la salida. Claro que Dios nos da la salida. Yo siempre enseño en medio de las pruebas que mientras la prueba y la circunstancia no cambie, nosotros podemos cambiar nuestro interior, la perspectiva con que enfrentamos esas propias pruebas. Quizá estás enojado con Dios, quizás estás enojado con la vida, quizás estás frustrado como una señorita en esta semana que cuando la fuimos a visitar a un hospital con mi esposa nos decía: todo me sale mal, mi familia cada vez está peor, todo lo que le pido a Dios no tiene respuesta, estoy en medio de un pozo, atrapada, no puedo salir. Estaba en la cárcel de la angustia y allí la llevamos y la invitamos a poder apelar a Dios, a ver al Dios que en medio de la angustia se presenta en la cueva de Adulán de tu vida para decirte: yo estoy contigo. ¿Sabes? La tormenta puede ser muy grande, el barco parece que se hunde, pero si Jesús está durmiendo en el cabezal del barco, solo tenemos que esperar que despierte y haga callar la tormenta. No te rindas frente a Satanás. No permitas que Él haga que te apartes y enfríes tu corazón y te lleves de rebeldía. Me maravilla uno de los jóvenes de nuestra iglesia que luchando todos los días con una enfermedad, siempre en su corazón está el gozo de la presencia del Señor en su vida. ¿Has caído en la cárcel de la angustia? ¿Estás viviendo en medio de la angustia por las circunstancias adversas de la vida? ¿Estás bajando los brazos? Satanás te ha metido en la cárcel de la angustia. Necesitas apelar a Dios y ver a que Dios es maravillosamente grande, que Él tiene el control de todas las cosas y que le digas a tu problema el gran Dios que tenés. Y entonces vas a salir de la cárcel de la angustia. ¿Sabes? Hay una tercer cárcel, que es la cárcel de los lazos. Dice el salmista: en el camino en que anduve me escondieron lazo. Y sabes que la palabra lazo aquí tiene que ver con trampa. Los lazos y las trampas se ponían en el suelo para atrapar animales e incluso en muchas oportunidades personas. Amós capítulo 3 versículo 5 dice: ¿caerá el ave en lazo sin haber un cazador? En el Salmo 91 versículo 3 dice: Él me librará del lazo del cazador. Satanás es el gran cazador, es aquel que tiende lazo sobre el creyente. David sintió que sus enemigos escondían lazos para prenderlo, los lazos y las trampas de la vida. ¿Sabes? Satanás es un especialista para ponernos trampas. Cuando hablamos de la cárcel de la queja, hablamos de problemas interpersonales que tenemos que resolver. Cuando hablamos de la cárcel de la angustia, hablamos de circunstancias y pruebas que tenemos que superar y soportar con la ayuda y la compañía del Señor.
Pero cuando hablamos de lazo, Satanás es aquel que permite que en nuestra vida se vayan ocultando pecados escondidos y ocultos que nos tienden un lazo, que nos quitan la libertad espiritual, que nos llenan de culpa y que no nos permiten orar con libertad, servir al Señor, dar testimonio de nuestra fe, la cárcel de los lazos. Pablo escribe en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7, que el siervo de Dios no debe caer en descrédito, y aquí aparece la palabra, ni lazo del diablo. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 26, habla de escapar del lazo del diablo, en el cual están cautivos a voluntad de él. Los lazos del diablo en la vida de los jóvenes, los lazos del diablo en la vida de los creyentes, atrapándonos, cercándonos en la cárcel de los lazos con pecados ocultos que nos llenan de culpa y nos impiden vivir con libertad. ¿Saben? David entendió esto. El día que tuvo un pecado oculto, allí cuando cayó con Betsabé, allí cuando dejó de ver a Dios y fue arrastrado por las pasiones y las tentaciones, allí cuando dejó de cuidarse y disciplinarse, y tomó la mujer de Urías el heteo, lo mandó a matar, trajo una maldición sobre su familia. Allí cuando fue confrontado con el profeta Natán, allí cuando fue quebrantado, escribe los salmos penitentes, el Salmo 51, el Salmo 32, y él dice cuál fue la salida de la cárcel del lazo que Satanás había tendido sobre él a causa de su pecado oculto que había sido descubierto por Dios y que había sido revelado en su alma. El hombre se arrepiente, encuentra la puerta de salida y dice en el capítulo 32, versículo 5, mi pecado declaré, Salmo 32, 5. Mi pecado declaré y no encubrí mi indignidad. Fíjate lo que dice acá. Confesaré mis transgresiones al Señor, y tú, Señor, perdonaste la maldad de mi pecado. Claro que sí. Así como Satanás es un especialista para tender lazo con los pecados ocultos, que te llenan de culpa, que te enlazan, que te quitan la libertad espiritual, Cristo es un especialista para liberarte de esos lazos. La puerta de salida de la cárcel de los lazos de Satanás es la confesión al Señor. Es lo que hizo David. Mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Sabes? El gran problema es que muchos de nosotros creemos que encubriendo nuestros pecados vamos a salir adelante. Por temor a ser descubiertos, siempre vamos a ser descubiertos. Un poco más adelante, un poco más atrás. La Biblia dice que todo va a salir a luz. Y en algún momento, como el profeta Samuel frente a Saúl, allí en 1 Samuel capítulo 15, cuando habiendo desobedecido, quedándose con parte del botín de los enemigos, Saúl intenta engañar al profeta de Dios, el cual ya había tenido la revelación de parte del Altísimo, y de pronto siente Samuel el balido de las ovejas, el balido de los pecados ocultos. Siempre se escucha el ruido de los pecados ocultos. Tengo que preguntarte en este tiempo, ¿cuál es el lazo que Satanás ha puesto en tu vida? Quizá el lazo de pensamientos oscuros, de imágenes que consumís de tu celular, de tu computadora, quizá pornografía que te ha ido atando una y otra vez, que tu papá y tu mamá no saben, pero Dios conoce. Eso es un lazo de Satanás. ¿Sabes? La adicción a la pornografía es terrible. Vivimos en este tiempo final donde Satanás ha tergiversado todos los valores morales y vivimos en medio de una sociedad posmoderna que toma como normal lo que es pecado delante de Dios. Una y otra vez, en cada campamento y conferencia, encuentro jóvenes que están atados por los lazos de la pornografía. Quizás estás de novio o estás atrapado por relaciones prematrimoniales con las cuales
estás sintiéndote culpable delante de Dios. Quizás con tu novia te estás sintiendo así. Necesitas ayuda. Necesitas confesar esos pecados. Necesitas librarte de este lazo que si no te libras vas a llegar al casamiento con problemas y con conflictos irresueltos que vas a explotar en tu mismo matrimonio. Quizás sentís que hay pecados ocultos. Has robado. Hay resentimientos ocultos. Hay pecados de engaño. Tú sabes lo que está allí en lo profundo de tu corazón y necesitas confesarlo delante del Señor, porque Satanás ha hecho un lazo. ¿Sabes? Yo quiero invitarte en esta hora a que puedas mirar cómo el Señor está abriendo las cárceles de tu alma. Quizás sea un problema interpersonal y estás en la cárcel de la queja, de la congoja. Necesitas arreglar esos problemas interpersonales. Jesucristo rompe las cadenas. Tenés que venir a los pies de la cruz. Tal vez me has escuchado y tu cárcel es la angustia, ya no por personas, sino por adversidades y problemas que te han sumido en un pozo de angustia. ¿Sabes? Necesitas aferrarte con fe a la presencia y a las promesas del Señor. Aquel que juntamente con la prueba te va a dar la salida para que en medio de la prueba, la enfermedad, el dolor, tengas confianza y fe en Él. Tal vez la cárcel es el lazo. Y ya sabes cuál es tu pecado oculto. Necesitas, como David, confesarlo en este tiempo para ser libre. Dijo David en el Salmo 142, él oró diciendo, saca mi alma de la cárcel. ¿Por qué no le decís eso a Dios en este tiempo? Señor, saca, perdona, saca mi alma de la cárcel. Voy a invitarte allí donde estás, que puedas orar conmigo y decirle al Señor en esta oración, si nunca le has pedido perdón por tus pecados al Señor, que Él venga a tu vida y sea tu Salvador. ¿Sabes? Cristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, venció a Satanás, a la muerte y al pecado, resucitó al tercer día y es el gran libertador, aquel que saca las almas de la cárcel, si le recibís como tu Salvador personal. Por eso voy a invitarte, si nunca has abierto tu corazón a Cristo, que puedas orar conmigo y pedirle que Él sea tu Salvador. Y si sos salvo, si sos un cristiano atado por una de estas cárceles, orá al Señor en este momento y decí como David, saca mi alma de la cárcel. Voy a invitarte a que puedas orar conmigo para recibir a Cristo como Salvador. Decirle al Señor así, Señor Jesús, reconozco mi pecado, reconozco que soy pecador y Señor, estoy lleno de cárceles en mi alma, pero creo en ti. Te abro mi corazón en este tiempo. Quiero invitarte a que seas mi Salvador. Señor Jesús, perdona todos mis pecados. Señor, saca mi alma de la cárcel. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.